Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy 2 de mayo, la Iglesia hace memoria de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia, que fue obispo de Alejandría en el siglo IV y defendió la fe en la divinidad de Cristo, pero que por donde quiera se controvertía. Esto le costó a San Atanasio destierros, lo desterraron 5 veces, encontró oposición incluso de otros obispos, trampas de parte de la policía, y todas esas vejaciones terminaron con su salud y lo llevaron, digamos, a la tumba, ¿no? Es un paladín de la defensa de la fe, de las palabras con las que se defiende la fe. Y algo similar encontramos ahora narrado en los Hechos de los Apóstoles. Ya se ve que desde el principio hubo esta dinámica y nos lleva como a analizar o a meditar sobre la predicación y la contradicción. Dice el texto de los Hechos que se reunieron Pablo y Bernabé para predicar la palabra de Dios, pero que muchos judíos, al ver que los escuchaban, se llenaron de envidia. El texto griego dice celos, y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. La expresión contradecir a Pablo, hablar en contra, es tal cual ante legon. Si legon es palabra, ante es contra, contradecir. Hablando en contra, antilegontes, y lo insultaban. Hay una fuerza en las palabras, porque reflejan la lógica, eso que en griego se dice logos. Y contradecir, usar palabras contrarias, es una manera de tratar de imponer una razón diferente, de decir las cosas como no son, de ser irracionales. Y esto es lo que le está sucediendo a Pablo y lo que le sucedió a Atanasio. Atanasio estaba afirmando la verdad de Cristo. Cristo es verdaderamente Hijo de Dios. Verdaderamente es el Señor. Y cuando las palabras se acaban, cuando ya no hay razones para derrocar al adversario, para contradecirlo, para tener la razón, empieza lo que dice aquí el texto, empiezan los empujones. Como se ve a veces en los congresos de los países, entre los diputados, y que debía ser el foro donde se dialoga o donde se expresan las opiniones, donde se refutan los argumentos, pues cuando se acaban los argumentos empiezan los golpes. Aquí se habla de empujones. Es verdad, tomaron a Pablo y lo empezaron a empujar, a sacar fuera. De hecho, dice que los judíos asusaban a las mujeres y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio, empujarlos para afuera, sacarlos, quitárselos de encima. La palabra de Dios tiene que ser predicada y escuchada. Habiendo hablado con franqueza, dice el texto, él y Pablo y Bernabé les dijeron que la palabra de Dios era para ellos. Esta palabra es para ustedes. En primer lugar, era necesario que escucharan ustedes esta palabra. El Evangelio fue entregado por Cristo de palabra. Cuando Cristo quiso
salvar al mundo, empezó a predicar, a transmitir unas verdades. Han oído que se dijo a los antiguos, pero yo les digo, o cuando empezó a decir bienaventurados los misericordiosos o bienaventurados los limpios de corazón. Estas son las palabras que Jesús nos dejó para que sean escuchadas. Hay un texto muy curioso de un autor totalmente pagano, el chino Confucio, en una obra que se llama Las Analectas. Y uno de sus discípulos le pregunta a Confucio, maestro, ¿no? Si tú fueras el gran gobernante del país y tuvieras que hacer actos de gobierno, ¿cuál sería tu primer acto de gobierno? ¿Qué sería lo primero que harías para mejorar el imperio, para mejorar el reino? ¿Qué es lo que harías? Y contestó Confucio, yo comenzaría reformando las palabras. El sentido que tiene esta expresión de reformar las palabras es utilizar las palabras correctamente, que se usen como se debe. Y el discípulo está un poco perplejo, pero ya Confucio le explica que cuando se usan las palabras mal, cuando se usan en un sentido contradictorio, se genera confusión en el pensamiento. Es como llamar a lo caliente frío, a lo bueno malo, a lo justo injusto, a lo duro blando, a lo transparente opaco. Empezar a utilizar las palabras con giros de palabras que contradicen la realidad o el verdadero sentido de cada palabra. Dice que cuando esto sucede, cuando se confunden las palabras, se confunden los pensamientos. O sea, uno se vuelve medio loquito, ya tiene un pensamiento confuso. Y cuando en un país todo el mundo tiene el pensamiento confuso, es el desastre del reino. Ya no se piensa correctamente. Pues la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es sincera, la palabra de Dios es veraz. Y el Hijo del Hombre nos vino a enseñar esa palabra verdadera. Y cuando los hombres contradecimos, negamos, queremos utilizar palabras para enmascarar o para disfrazar la realidad, para quitarle su fuerza. Al robo lo llamamos sustracción temporal con intenciones de no regresar las cosas a su legítimo dueño y le dejamos llamar robo, pues se confunden los pensamientos y luego se confunden las acciones y se deshace el tejido social, el tejido moral de un país. Nuestro Señor Jesucristo mandó a los apóstoles predicar. Y cuando seguimos el hilo del Evangelio nos damos cuenta de que uno de los adversarios contra los cuales más se enfrasca en discusiones es contra los que llamamos los fariseos, pero que nuestro Señor los llama hipócritas, que es justamente esta doblez entre la realidad, la verdad y el lenguaje, entre lo que debe ser y la realidad. Y así, San Atanasio también se vio en la necesidad de defender la divinidad de Cristo frente al arrianismo. El Papa Benedicto XVI, al preguntarse en una hermosa catequesis sobre este asunto, decía, ¿por qué era tan importante la fórmula de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué no hacer como decían los arrianos? Pues es uno parecido a Dios, uno que es casi Dios. Y decía con razón el Papa Benedicto, cuando se usa la palabra o las expresiones incorrectamente y no se aclara y no se utiliza la verdad, estamos queriendo doblegar a Dios a lo que a nosotros nos conviene, a lo que le cabe a nuestra mente, es renunciar al misterio y hacer la salvación a nuestra medida. Tiene razón. Si Jesucristo no es verdaderamente Dios, se le puede contradecir y uno puede como negociar con él a su manera para obligarlo a que, o no hacerle tanto caso, quitarle autoridad. San Pablo predicó con fuerza y aquellos lo contradecían, antilogos. San Atanasio defendió con valor
la divinidad de Cristo que había sido proclamada solemnemente en el Concilio de Nicea. Esta proclamación con las palabras le valió la santidad, el premio del cielo. Que también a nosotros vivir en la verdad y usar las palabras correctamente, también en las cosas cotidianas, nos sirva para acercarnos más a Cristo, que es la verdad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.